Bueno, ya lo tenemos en línea, me está avisando Diego que ya se ha conectado. En primer lugar, bueno, darle las gracias por acompañarnos en esta primera edición del programa Pasaron Cosas, al reconocido economista que viene siendo muy convocado en todos los medios, así que un honor para nosotros que nos acompañe desde aquí, desde Corrientes Capital, de alguna manera, ¿no?, vía online, al economista Fausto Spotorno. Bienvenido, Fausto, ¿nos ves y nos escuchás? A ver, nosotros te estamos viendo, Fausto, ¿nos ves? Habla un poquito. Ay, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, Fausto. ¿Cómo estás? Ahora sí. No los escuchaba bien. Bien, muy bien. Bueno, y ahí, ¿escuchás un poquito mejor? ¿Nos estás escuchando bien? ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿En qué temas estás ocupado ahora en estos momentos, en estos días, Fausto? Ahí los dejé escuchar. ¿En qué temas te estás ocupando? ¿Qué temas son de tu interés en estos últimos días? A ver, en materia de economía, lo que importa en este momento o lo que el gobierno tiene más prioridad es el tema de bajar la inflación, ¿no? Claramente el gobierno se encontró con una serie de problemas económicos que en su conjunto son muy difíciles de solucionar y con pocos instrumentos, porque tenés a un banco central que está prácticamente quebrado y un Estado que tampoco tiene mucho déficit y generar una emisión monetaria es el causante principal de la inflación. Con lo cual tenías un montón de... o seguimos teniendo como economía un montón de problemas por la falta de crecimiento económico. ¿Hola? Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Escuchame, bueno. Todos esos problemas con pocos instrumentos para resolverlos. Entonces el gobierno decidió, me parece a mí, con buen tino, bueno, enfocarse en un tema, que es la inflación. Ahora, para poder reducir la inflación, el gobierno lo que hizo fue los primeros meses es ajustar el déficit fiscal todo lo que se pudo, no tanto no se enfocó tanto en cómo resolver el déficit fiscal, sino más bien en recortarlo, porque lo que importaba más que nada es no tener déficit fiscal. Después obviamente empieza toda la discusión de, bueno, con qué es lo más justo, si recortar subsidios, si recortar tarifas, si recortar transferencias a provincias. Toda esa discusión es la discusión que se está dando ahora, ¿no? Pero lo importante, o lo que todo el mundo va a mirar en materia económica es la desaparición del déficit fiscal, ¿no? Y eso es lo que el gobierno ha hecho en el primer semestre de manera medio a los ponchazos, y ahora se encuentra en esta segunda parte del trimestre con la necesidad de ir acomodando eso que hizo los ponchazos. O sea, bueno, definir, bueno, cuánto va a ser, cómo va a ser el esquema de ajuste de las jubilaciones, cómo van a ser las transferencias a provincias, cómo va a ser el sistema tributario, cómo van a ser las tarifas y los subsidios, etcétera. Y eso es lo que estamos discutiendo ahora. Pero todo esto está atado a bajar la inflación, ¿no? Fausto, sí. ¿Y cuándo llegamos a un dígito? ¿Cómo ves, por ejemplo, el segundo semestre de este año? No, yo creo que la inflación está bajando y cuando uno mira la inflación semanal se da cuenta que la tendencia es a la baja. A ver, acá hay dos formas de mirar la inflación. Para lo que es el bolsillo del consumidor, lo importante es la inflación total. ¿Cuánto es la inflación? 10, 12%. Ahora, cuando uno quiere mirar la tendencia a la inflación, lo que solemos hacer es mirar la inflación núcleo, que es los americanos, la core inflation, el corazón de la inflación, el centro de la inflación. Y eso está bajando claramente. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora en abril, posiblemente la inflación núcleo ya en marzo había dado por abajo, ya había dado un dígito en marzo, la núcleo en abril va a dar menos aún, posiblemente de rango de 7% o menos, pero la total por ahí da más. ¿Por qué? Bueno, porque hay aumento de tarifas en gas, en agua, en el Gran Buenos Aires, etcétera, que van a empujar mucho la inflación total, ¿no? Y yo creo que ya para mayo estamos hablando de una inflación de un dígito casi con seguridad. Y la velocidad a la que baje la inflación va a estar dada por lo que baje la inflación núcleo ahora en abril. Y la realidad es que esto sí, si bien los índices de inflación se están notando y están bajando,
Estamos viendo en los supermercados, por ejemplo, que varios supermercados, las primeras cadenas de Argentina, han puesto ya un montón de productos ya fijos, ¿no? Lo que no están fijos son los servicios, que suben todos los días. Aquí en Corrientes, a pesar de que tenemos Yacyretá, que Corrientes alimenta a gran parte de la Argentina con su energía eléctrica, pagamos muchísimo y se espera más suba todavía. O sea, los servicios están carísimos, han subido todos. Sí, los servicios han subido todos porque son los que estaban más atrasados, ¿no? Vos pensás que en promedio la energía eléctrica en Argentina se estaba pagando, de gas, se estaba pagando la mitad del costo de gas, ¿no? en una casa. Eso se agravó con las correcciones del tipo de cambio, porque el gas es un producto que está en todos los meses. Y todavía quedan tarifas por subir. Este año van a quedar tarifas por subir. Yo calculo que va a llevar todo el gobierno del presidente Milei a acomodar los precios de la electricidad, del gas, etcétera, que es lo que está más atrasado. Pero porque ese es el error garrafal cuando uno empieza a congelar tarifas, ¿no? Que después se empieza a armar una bola de subsidios que tiene que cubrir la diferencia entre lo que cuesta ese producto, o abastecer, por ejemplo, de gas o de electricidad a la Argentina, tiene un costo muy superior al que nosotros pagamos en nuestras boletas. La diferencia la ponía el Banco Central, el Gobierno Nacional. ¿Y de dónde sacaba la plata del Gobierno Nacional para poner la diferencia? Bueno, metía pesos. Entonces, ahora hay que dar marcha atrás con todo eso, pero claramente el impacto de corregir completamente las tarifas sería muy grande si se está corrigiendo de a poco. Ahora, el problema es que el de a poco sigue siendo fuerte, porque el atraso era realmente muy grande. Sí, totalmente. Fausto, ¿y cómo afecta a la Argentina esto que está pasando en Medio Oriente, este conflicto entre Irán y Israel? ¿En qué va a afectarnos? Mira, no sabemos todavía, porque hay que ver el peso que va a tener eso, o qué tan grande va a ser este problema. Lo que sí podemos decir, bueno, mira, si efectivamente este problema se sigue agrandando, y va a empezar a subir el precio del petróleo, lo cual puede generar algunos precios adicionales, a un impulso adicional sobre la inflación de Estados Unidos, y eso podría llevar a una suba de tasa de interés, y todo eso es malo para Argentina, ¿no? Porque tasa de interés más alta en Estados Unidos significa que hay menos interés de inversores en venir a países como nuestros, ¿no? Y además se fortalece el dólar a nivel global, y eso hace que los precios de los commodities tiendan a bajar. Así que ese podría ser el impacto negativo si efectivamente esto sigue creciendo, ¿no? Depende de cómo avance la cosa, cómo avance este problema, este conflicto. Una pregunta práctica. Hoy hablábamos fuera de cámara con Perla y con la gente de la producción. Si uno por ahí tiene la posibilidad de tener una plata ahorrada, la que sea, ¿dónde la pone? ¿Compra dólares, se asegura? Porque la gente por ahí no entiende nada del tema de los bonos, de criptomonedas. Hablo del ciudadano común, digamos, del de todos los días. ¿Qué hace con su plata? ¿Dónde la deja parada? Depende mucho. A ver, siempre esa es la pregunta típica que se suele hacer, pero depende mucho de la persona de la que estás hablando. Si vos me decís qué persona estás hablando y qué ahorros tiene. Si es una persona, vamos a poner un ejemplo, de 20 años, un chico o una chica de 20 años, te diría, ahí tome riesgos. Agarre y compre acciones, aprenda, se ponga a leer y tome riesgos, porque la verdad es que la plata que puede tener ahorrada un chico de 20 años, en relación a lo que va a ganar en toda su vida, es poco, ¿no? Y si pierde plata, puede recuperarla, tiene tiempo para recuperarla después. Entonces, ahí recomendaría que tome riesgos, que mire acciones, que aprenda y aproveche esa plata más que nada para aprender a invertir, ¿no? Ahora, eso es una persona de 20 años, 30 años, 20, 30 años. Si tenés 60, 70 años, te diría, bueno, ahí es otra historia, porque ahí no tenés márgenes para equivocarte, ¿no? O son muy chiquitos. Y ahí siempre la recomendación es, bueno, si tenés, depende de cómo veas la mano, pero si tenés miedo de perder, si tenés mucho miedo de perder, bueno, compra dólares. Pero si estás un poquito más, queriéndote un poco más de riesgo y ves que la situación económica podría ser buena,
Y ahí, por ahí, un plazo fijo, algún instrumento corto en pesos que arriesga una buena tasa de interés, plazos fijos con UVA, posiblemente. También puede ser una buena postura. Bueno, entonces, en definitiva, sería seguir apostando al dólar y a una tasa de UVA, ir al plazo fijo UVA. Exactamente. Eso para alguien que no quiere comer riesgo, ¿no? Para alguien no, pero no solamente no tomar riesgo. Riesgos. No solamente no tomar riesgo, señor Fausto, sino que también, bueno, uno dice, la realidad creo de la mayoría dice, bueno, este mes puedo separar 100.000 pesos. Hoy sabemos que 100.000 pesos es ir a comprar al súper, bueno, es lo que pude separar. Entonces como que dice, bueno, ¿qué hago? Si pude ahorrar, ¿qué hago? ¿Compro dólares? En este caso usted dice el tema de ahorros en UVA, pero tengo entendido que ahora te están permitiendo con un mínimo de meses, una cosa así. Sí, hay mínimos, ahí hay que ver, depende del banco, el Banco de Corrientes, posiblemente que vi que oficiaba, hay que llamar y ver esas cosas, cosas. Pero sí, o plazos fijos también puede ser. Y otra cosa que es un instrumento que es muy útil son los fondos comunes de inversión, ¿no? Sobre todo lo que se llaman money markets. Sí, pero bueno, ¿y cómo hacemos para informarnos o para capacitarnos? Porque de eso justamente hablamos. Nosotros no tenemos idea cómo decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner mi plata... Hay que tener una cosa, hay que aprender. Lamentablemente. No, está bien, pero ¿dónde? ¿Qué hacemos? ¿Su universidad? Bueno, hay que aprender. ¿Su universidad? Hay un montón de sociedades de bolsa que te pueden ayudar, sí. Financieros, hay bancos que te pueden ayudar. Sabemos que... Pero es importante aprender eso, porque si vos querés que tu ahorro, querés sacarle el mejor resultado a tu ahorro, aprende a manejarlo. Y la verdad es que nadie lo va a manejar con más cuidado y más amor que lo generó, digamos. Bueno, nos mandó a estudiar, me encanta, tiene razón. Tiene razón. ¿Le quiere hacer una pregunta? Sí, Fausto, Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes, me gustaría consultarte, sé que es un conocedor de la provincia. Te hago dos preguntas en una. ¿Cómo ves que puede transitar la provincia este reordenamiento y cuál es tu visión, cómo va a quedar una vez solucionada la macroeconomía? ¿Cuáles van a ser cómo va a quedar posicionada nuestra provincia para competir, sabiendo que somos una provincia marginal? Sabés perfectamente de que tenemos una infraestructura vial bastante deteriorada, que nuestras redes de gas todavía son muy escasas, que nuestra infraestructura eléctrica, a pesar de tener una de las represas más importantes y ser generadores de energías limpias, ¿cómo nos ves vos a la provincia de Corrientes para el futuro? ¿Qué potencialidades desde tu punto de vista, que entiendo la conoces bien? Bueno, a ver, Corrientes es una provincia que todavía se dedica mucho al sector agropecuario, ¿no? Estamos hablando de una provincia que en ese sentido debería tener, por lo menos al inicio, la ventaja de que el sector agropecuario, por ejemplo, este año seguramente va a ser uno de los mejores en materia de crecimiento, por lo menos mucho más que lo que va a pasar con provincias como la propia Ciudad de Buenos Aires, donde el comercio es uno de los sectores más importantes del sector financiero. Ahora bien, obviamente, como toda provincia tiene que tener un crecimiento económico basado en la inversión. Si no tenemos mejoras en las inversiones, si no logramos atraer las empresas a la provincia para que trabaje, por ejemplo, el arroz, que es uno de los principales productos, o ofrecer alternativas para captar ese tipo de inversiones, bueno, vas a seguir por el lado por ejemplo, el caso del arroz. El arroz es un producto que se produce básicamente en Corrientes y se procesa en Entre Ríos. ¿Puede competir Corrientes con Entre Ríos? Bueno, hay que hacer ese análisis. Por ahí no, porque por ahí Entre Ríos, al tener una cercanía más grande al puerto de Buenos Aires, o porque está más cerca de la provincia, termina teniendo las ventajas industriales, o mayor ventaja industrial de Corrientes. Bueno, pero entonces en ese caso, ¿qué puede hacer Corrientes para o tratar de atraer esa industria o por ejemplo, brindar servicios para esas industrias, ¿no? A veces es necesario estar directamente procesando el arroz, por ahí podemos brindar servicios, entre ellos la energía eléctrica. Hay muchos caminos que se pueden hacer. Corrientes, al igual que toda la zona
La Mesopotamia tiene acceso a Uruguay, a países vecinos, pueden convertirse en centros de movimiento de gente, de mercadería a través de las fronteras. Bueno, todas esas cosas son muy útiles y hay que aprovechar su potencial. Sí, claro. Ricardo. Buenas tardes, Potono. Soy Ricardo Goya, periodista económico de aquí de la región. Y la pregunta tiene que ver respecto de su visión, porque era un tema que quería explayarme aquí ahora en el programa, aprovechando la generosa invitación de Marcelo. Y bueno, la cuestión es que, a ver si se lo puedo formar claramente, cuando la recesión que está provocando este ajuste, este doble torniquete al peso y al dólar, este recorte del gasto fiscal, esta falta de inversión, esta, como dijo usted, desbaratada meta de recortar el déficit, cuando la recesión que esto está provocando congele la inflación, que va a ser muy pronto, va a ser antes de las metas establecidas por el gobierno, que había dicho que la inflación iba a estar en un dígito en septiembre aproximadamente. Los pronósticos ahora están renovados, dicen que van a ser mucho antes de junio. Pero la verdad es que, ¿cómo se sale? Digo, porque el Manual de la Buena Economía recomienda una serie de medidas que evidentemente esta coyuntura ideológica del anarcocapitalismo parece no tener en agenda. Digo la promoción económica, digo la inversión pública, la inversión en infraestructura que mejora, como reclamaba aquí el presidente de la Federación Económica de Corrientes, mejora la performance de toda la economía, mejora el desempeño, además de generar empleo directo. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar el poder de consumo, el poder de los salarios que hace 6 años nada más estaban en $1.200 y hoy están en un promedio de $100, $150? ¿Qué va a pasar para que efectivamente vengan esas empresas, generen valor agregado, generen ocupación, tomen mano de obra para que se reactive la economía? Lo que no vemos, y le pregunto concretamente, es si usted la ve, porque yo no, que haya un plan después de esto, digamos, ¿no? Que haya un punto en que decir, bueno, hasta acá llegamos, ahora vamos con otro manual, porque el objetivo era poner estas cuentas de esta manera y ahora barajamos y damos de nuevo. ¿Cómo lo ve? ¿Qué va a pasar para que...? Primero, veo que el ajuste fiscal no hace el crecimiento económico, ni a la recesión. O sea, puede generar un efecto recesivo de corto plazo, pero desde ya no hay forma de que el Estado genere crecimiento económico, ¿no? Porque el Estado puede gastar, por ejemplo, en una autopista, pero le sacó de algún lado de la plata. Y hay que ver si el uso es más eficiente de esa autopista donde lo pensaba usar el sector privado, donde sacó el dinero. Entonces, eso no me preocupa. Los efectos más reactivantes que puede tener la economía en este momento son dos. Obviamente que baje la inflación, no hay nada más reactivante que eliminar la inflación. Y lo segundo es salir de cepo. Ahí viene, esos son los dos efectos con mayor capacidad reactivante, y mucho más que la obra pública que está recortando, que no es nada. Entonces, creo que lo que vos estás pensando, ¿de dónde viene el efecto reactivante? Viene de ahí, viene de la salida del cepo y la capacidad de traer capitales, de establecer un mayor movimiento de capitales y de bienes y de servicios. Y en segundo lugar, tenía bajar la inflación. Bajar la inflación es por lejos lo más reactivante que puedes tener. Perfecto, Fausto. Por mucho. Genial. Y de forma sostenida, ¿no? Bueno, la verdad que nos ha traído un poco de claridad. Estamos muy agradecidos con Perla por este contacto con Corrientes. Gracias por estos minutos y por la sapiencia y por los consejos. Así que estaremos en permanente contacto y siempre agradecidos. Gracias, Fausto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.